Hola, te damos la bienvenida de parte de la Iglesia Bautista Palabra de Vida en Tampa, Florida. Es un gozo para nosotros compartir este mensaje contigo. Esperamos que sea de edificación. Para más información, visita nuestro sitio en internet. Que Dios te bendiga. Me gustaría que oremos por la palabra que hoy se va a exponer. Reconocemos que lo que exponemos los pastores aquí no proviene de inteligencia de nosotros, no tenemos nada que podamos otorgar. Todo es de Dios. Es Dios el que inspira su palabra y es Dios el que nos ilumina en su palabra para poder entenderla y para poder comunicarla. No hay nada que nosotros podamos ofrecer que sea de beneficio para Dios, porque es Dios quien nos lo entrega a todos a nosotros. Padre, reconocemos nuestra ineficiencia en poder llevar a cabo tan responsabilidad. Necesitamos de ti, Señor, que seas tú el que nos dirijas en tu palabra, nos muestres cuál es tu voluntad. Que nuestros corazones estén fértiles, Padre, para nosotros poder recibir esa semilla que nos ayuda a poder continuar nuestro camino como creyentes, a poder exaltarte y glorificarte en espíritu y en verdad, Señor, no de hipocresía. Dependemos de ti, Señor. Ayúdame, Señor, a poder hablar con denuedo tu palabra. No hay ninguna palabra bonita que yo pueda dar que transforme el corazón. Solo es tu Espíritu Santo el que transforma el corazón de cada creyente. Es solo tu Espíritu el que ayuda al proceso de santificación de cada creyente. Y es solo tu Espíritu el que transforma el corazón del incrédulo para la gloria y la exaltación tuya, confiando en la obra de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder entender más tu palabra, para poder obedecerla y exaltarte y glorificarte a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, John Bunyan, el autor del libro de El progreso del peregrino, vivió en los años 1600. Y estas fueron sus palabras que escribió, algunas de ellas. Un día, mientras caminaba por un campo, desanimado, temiendo que todo pudiera no estar aún bien con Dios, de repente esta frase llegó a mi alma: tu justicia está en el cielo. También pensé que con los ojos de mi alma veía a Jesucristo a la derecha de Dios. Él estaba allí como mi justicia. No importaba dónde estuviera o qué estuviera haciendo, Dios nunca podría decir que me faltaba su justicia, porque estaba ahí, justo delante de Él. Además vi que no era el buen estado de mi corazón lo que mejoraba mi justicia, ni el mal estado lo que la empeoraba, porque mi justicia era el mismo Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por siempre. Entonces mis cadenas se cayeron de mis piernas. Fui liberado de mi aflicción y de mis cadenas, y mis tentaciones huyeron. Volví a casa regocijándome por la gracia y el amor de Dios.
Descansar en la justicia de Cristo. Trae un gozo que aquí John Bunyan describe maravilloso. Descansar en la justicia de Cristo es gozo y paz y vida. Pero, por el contrario, descansar en nuestras propias buenas obras es una tragedia. Descansar en nuestros propios méritos para estar bien con Dios es una tragedia, hermano. Podemos decir que el legalismo es una tragedia. Lo que me lleva al título de este mensaje: la tragedia del legalismo. El legalismo, por definición, es un intento de añadir algo a la obra terminada de Cristo. Es confiar en cualquier otra cosa que no sea solamente en Cristo y su obra terminada para estar bien ante Dios. Y en estos versículos del 2 al 6 que nos leía nuestro hermano Nicolás, en el capítulo 5 de Gálatas, veremos 4 aspectos de esa tragedia del legalismo. El primer aspecto que Pablo menciona sobre la tragedia del legalismo es que el legalismo desprecia a Cristo. El legalismo desprecia a Cristo. Vean conmigo nuevamente el versículo número 2. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Pablo en el capítulo 4 le está diciendo a los Gálatas que ellos ya están libres y no son esclavos de este legalismo que los judíos viven. Él lleva diciendo eso ya desde el capítulo 4. Y de hecho, concluye en el verso 1 del capítulo 5 animándoles. ¿Con qué? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué Pablo comienza entonces en este versículo 2? Yo, Pablo, os digo. ¿Por qué? ¿Acaso ya Pablo no se había presentado a sí mismo al inicio de la carta? ¿Por qué tiene que repetirlo de nuevo? Pablo le está dando a este mensaje una fuerza, una intensidad, diciendo, he aquí yo, Pablo. En otras palabras, diciendo, yo, la autoridad apostólica, yo que también soy judío, y en otro tiempo fariseo y hebreo de hebreos, como nos dice Filipenses capítulo 3, verso 5. Y él está diciendo, escúchame. Escúchame. La circuncisión, que para los judíos no es simplemente un procedimiento de cortar el prepucio del genital en el hombre, para ellos la circuncisión era intentar persuadir a los Gálatas a someterse a un rito de forma personal, ya que era el intento de cumplir la ley judía para, según ellos, completar la obra que Cristo había comenzado, según ellos. Pero Pablo les dice que si te sometes a la circuncisión con el propósito de ganar méritos ante Dios, no estás completando nada. Lo que estás haciendo es despreciando la obra de Cristo. El sacrificio expiatorio de Cristo ya está perfecto y completo para todos. Así que no necesita ser completado por nuestras obras. No necesita. Confiar en Jesucristo para salvación es reconocer que uno no puede salvarse a sí mismo, hermano. Uno no puede salvarse a sí mismo.
Confiar entonces en la circuncisión o cualquier otro esfuerzo personal como medio de salvación es añadir a su obra divina un trabajo humano. Una persona llega a ser aceptada delante de Dios solo al depositar toda su confianza en su Hijo Jesucristo. La confianza en obras humanas de cualquier tipo pone una barrera entre la persona y Cristo y trae un legalismo que es inaceptable delante de los ojos de Dios. ¿Por qué es inaceptable? ¿Por qué es inaceptable? Porque ya no lo necesitamos. No necesitamos ese legalismo. Si aceptamos la circuncisión, estamos diciendo, podemos mantener la ley por nosotros mismos. Pero en ese caso, ¿para qué entonces necesitaríamos un Salvador si la podemos mantener por nosotros mismos? Se vuelve completamente innecesario el sacrificio de Jesús. ¿Por qué no lo necesitamos? Para hacer por nosotros lo que podemos hacer por nosotros mismos, es decir, guardar la ley. Si nosotros podemos guardar la ley por nosotros mismos y estar bien delante de Dios por nuestros propios méritos, ¿para qué nosotros necesitamos a Cristo entonces? La justificación o por la ley o por la gracia. O por las obras o por la fe. O bien podemos confiar en la observación de la ley, o bien podemos confiar en que solo Cristo llevará su maldición por nuestros nombres. Pero no podemos tener ambas, hermanos. No es un combo que tú puedas añadir uno con otro. Con Cristo es o todo o nada. Recibirlo por fe es admitir que no podemos salvarnos a nosotros mismos en absoluto. En absoluto. Si no dejamos que Cristo haga todo por nosotros, entonces no puede hacer Él nada por nosotros. A lo que se refiere al tema de la justificación. Si intentamos ayudarnos a nosotros mismos, Cristo no nos ayudará en absoluto, porque estamos poniendo nuestro propio esfuerzo. Cuando los judaizantes dijeron a los gálatas que tenían que circuncidarse para ser buenos cristianos, añadieron la ley al evangelio. Decían que Moisés tenía que terminar lo que Cristo solo podía empezar. Bueno, un regalo gratuito no puede ser ganado. Pues entonces, si no es un regalo gratuito. Seguir la ley significaría que estaban desechando la muerte de Cristo en la cruz. No solo estaban rechazando la provisión de Cristo para su salvación, sino que también estaban eliminando cualquier base que los llevara, los dirigiera a Cristo en sus vidas. Entonces ya Cristo no sería quien guiaba sus vidas completamente. Eso es tener una religión incorrecta. Martín Lutero señaló dos formas en que la gente desprecia la cruz de Cristo. Una de ellas, confiando en tus propias obras, méritos, bondad inherente o religión. Y la otra, dudando del poder de Cristo para tratar con su pecado. Cuando el creyente se convierte en una nueva criatura en Cristo, todavía tenemos una batalla en la carne que tenemos que reconocer. Y una batalla bien común que tenemos los creyentes es retroceder mentalmente al pacto de las obras. Siempre estamos en peligro de convertirnos en unos legalistas prácticos. Algo que veo pasar bien común, tanto en los hombres como en las mujeres, es que tienen la cabeza llena
de una doctrina legalista y un corazón de justicia propia y orgullo. Pueden estar intelectualmente comprometidos con la doctrina de la gracia, participan de los estudios y lo comunican del deleite de haber sido salvados solo por gracia, pero al mismo tiempo negarlas con sus palabras y acciones. Esto lo podemos ver en los matrimonios o en las relaciones de padres a hijos. Cuando uno de ellos lleva tiempo convertido en el evangelio, pero el otro se convierte recientemente. Y aquel que lleva tiempo en el evangelio demanda y exige que esa persona, su cónyuge o sus hijos, que llevan poco tiempo, vivan a la altura de lo que a él o a ella le ha costado ya por tanto tiempo haber sido santificada o santificado para exaltar el nombre del Señor. Porque esperan obras solamente de esa persona, ese nuevo creyente. O inclusive los jóvenes que se sienten inseguros de dar el paso de su vida a Cristo porque creen que solo les falta un poquito. Es un poquito nada más lo que necesito para poder llegar a ser cristianos. Significa que están dependiendo plenamente de las obras para poder sentirse que satisfacen a Dios y no descansan y se deleitan en la obra ya puesta en Cristo Jesús. Es solo por gracia. Ya Cristo hizo la obra perfecta. Descansa en ella. ¿Cuál es la tragedia del legalismo? Vimos en primer lugar que el legalismo desprecia a Cristo. Veamos entonces en segundo lugar que el legalismo te esclaviza. El verso número 3 nos dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Pablo aquí está diciendo, y otra vez testifico. Pablo está utilizando aquí un lenguaje como si fuera un testigo de una corte. Es como si estuviera diciendo, yo doy testimonio o yo testifico de eso. Él mismo sabía por experiencia personal lo que ya la ley requería y cuán imposible era encontrar paz con Dios a través de esa obediencia perfecta. Era imposible. Vivía atormentado. La ley, todas las leyes judías, estamos hablando, actúan como una unidad. La mejor manera de explicarlo, hay un refrán en Puerto Rico que dice, si te metes conmigo, te metes con toda la gente que yo tengo detrás de mí. No sé si ustedes han escuchado ese refrán anteriormente. Si se atreven a meter conmigo, se tienen que meter con toda mi familia. Y la ley judía funcionaba de esa forma. Si tratabas de obedecer una, tenías que obedecer todas las que estaban detrás de ella. Eso es cuando una persona pone bajo cualquier otra parte de la ley para justificarse. Entonces te conviertes en un deudor de todo el código con sus requisitos y su maldición. ¿Cómo sabemos esto? Santiago capítulo 2, verso 10. Nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, dice Santiago, se hace culpable de todos. De todos. Al optar por la ley de Moisés, los gálatas se convertirían entonces en esclavos a toda la ley. No era meramente solo la circuncisión. La ley estaba haciendo a los gálatas una amenaza. Recibir la ley significaría que hay que cumplir toda la ley y eso significa eliminar a Cristo. Sorry, I can't make a phone call with your iPad. Disculpen. Entonces, es como el dicho,
Como el dicho, esto me sale más caro de lo que pensaba. ¿Ustedes han escuchado ese dicho? Pensando que tal vez había algo que salía más barato o era simple y terminaste gastando una docena más. Así era la ley. No era simplemente la circuncisión. Iba a ser mucho más pesado. La ley exige una actuación perfecta. Una vez que empezamos a tratar de obedecer la ley para obtener la salvación, la ley destaca nuestra enfermedad por causa de nuestro pecado, pero no ofrece ninguna cura. Es como si fueras al médico y te dice, tienes cáncer, te puedes ir. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Pero cómo lo trato? No, ya tienes cáncer, te puedes ir. No hay ningún tratamiento que la ley pueda ofrecer, excepto diagnosticar tu enfermedad. Tú dices que eres creyente, ¿verdad? Muchos de ustedes dicen que son creyentes. ¿Vives con un listado para cumplir día a día pensando que estás bien con Dios? Digamos, hoy no tuve discusiones con mi esposa. Check. O tengo contentos a mis hijos. Check. No tuve peleas en el trabajo. Check. Vine a la iglesia. Check. Di mi ofrenda. Check. Joven, fui a la escuela y no tuve malas juntillas. Check. De ninguna manera estoy diciendo que esas cosas sean malas, pero no te hacen bien delante de Dios. Lo que eso hace es que vives una vida esclavizado de tener que cumplir cada una de ellas, amargándote, cargándote y desanimándote. No te deleitas entonces en la salvación que ya fue provista por Cristo, que por su gracia es que estás bien delante de Dios. Ahora tú, que todavía no has confesado a Cristo, aquellos que todavía no han confesado a Cristo, ¿vives esperando a ponerte a arreglar unas cosas delante de Dios primero antes de venir a Él? Te tengo unas noticias que te van a bajar de esa nube. No lo vas a poder lograr. No vas a poder lograr de ninguna manera arreglarte bien con Dios para entonces darle tu vida a Cristo. Nunca lo vas a poder lograr. Vas a estar siempre en ese círculo vicioso y no lo vas a poder alcanzar. De la única manera que tú vas a poder hacer eso es reconociendo tu pecado y tu insuficiencia para tú poder rendirte a Él. Tu insuficiencia para tú estar bien delante de Dios. Y es en ese momento en que tú clamas a Él pidiéndole que te perdone y abrazas ese sacrificio que hizo Jesús para el perdón de tus pecados y las consecuencias que es una muerte eterna alejado de Él, sufriendo la ira de Dios. No esperes más. Reconoce hoy que tú no lo puedes lograr. Abraza y depende de Cristo y descansa en esa obra fiel y perfecta que ya se hizo 2000 años atrás. El legalismo es una tragedia. ¿Por qué? Vimos primero que el legalismo desprecia a Cristo. Segundo, vimos que el legalismo te esclaviza. Veamos ahora en tercer lugar que el legalismo te aleja del mensaje de salvación. El legalismo te aleja del mensaje de salvación. Miren el versículo 4. ¿Están conmigo, hermanos? De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis
caído. Aquí Pablo no está diciendo que la salvación se pierde, hermano. La salvación no se pierde. Eso es una enseñanza que lo vemos a través de toda la Biblia. Entonces, ¿de qué me está hablando? ¿Qué está diciéndole Pablo a los Gálatas sobre de la gracia os habéis caído? Lo que Pablo está diciendo en este pasaje, así como en el resto de la carta a los Gálatas, es que la ley y la gracia están en dos caminos completamente separados, opuestos, en direcciones opuestas. Como medios de salvación son incompatibles y no hay ninguna manera en que la ley y la gracia puedan unirse. La salvación por medio de ellas. Una detrás de la otra es como dos magnetos que están opuestos, que lo que hace es que por más que trates de unirlos, se separan. No pueden estar unidos. Mezclar la ley con la gracia es poner un obstáculo a la gracia. Es decirle, no puedes pasar. Que un creyente empiece a vivir de nuevo bajo la ley para merecer salvación significa que de hecho ha rechazado la salvación por gracia. Seguir el ejemplo del camino del legalismo significa dejar completamente el camino de la gracia, ya que los dos caminos no se pueden unir. De hecho, nos llevan en direcciones opuestas, como había mencionado anteriormente. Pero si insistimos en tomar nuestro propio camino, entonces nos hemos salido del único camino que es Cristo Jesús. Proverbios 14, verso 12 nos dice, hay un camino que al hombre le parece correcto, pero que al final lleva a la muerte. Ese es el camino del hombre. Pero Cristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Juan capítulo 14, verso 6. Cuando Pablo dice, de la gracia habéis caído, no quiere decir que la salvación se pierde. El contexto del pasaje no está hablando de la pérdida de la salvación. La gracia en este pasaje no está enfocado en la salvación, sino se refiere a los medios de salvación. Si decides ir por el camino del legalismo, si piensas que tus obras te harán ganar el favor de Dios, si piensas que tus méritos ganarán el perdón de Dios, estás dejando a un lado por completo la gracia de Dios como el camino de salvación. Eso es caer de la gracia. Te has salido de ese mensaje que te salvó. Prestemos mucha atención, hermanos, a las palabras de Pablo. Él escoge estas palabras bien cuidadosamente. Recordemos, la circuncisión implicaba cortar el prepucio masculino. Pero en el antiguo pacto, esta era una forma de decir que un judío estaba separado del mundo. Lo vemos en Génesis, capítulo 17, versos 10 al 14, que más o menos habla de esta forma. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Aquí Pablo le decía a los Gálatas justo lo contrario. Los judíos decían que si no te circuncidabas, serías cortado del pueblo. Pero aquí Pablo está diciendo lo contrario. Dice, ya como cristiano, seguidores de Cristo, pertenecen ya a un nuevo pacto, no al antiguo pacto. Y si se circuncidaban ahora,
para ganar méritos delante de Dios, se separarían del mensaje de salvación por completo, que es por medio de Cristo Jesús. En lugar de separarse del pecado, estarían cortando su relación con el Salvador. El principio es que si tratamos de justificarnos ante Dios por nuestras propias obras, el mensaje de salvación es como si nunca lo hubiéramos conocido. Perdemos el conocimiento por completo de su gracia. El mismo error se repite hoy en día, hermanos. Cuando un creyente decide dejar una iglesia que enfatiza su mensaje continuo sobre la salvación que es por gracia a través de la fe y se une a una que enseña que la salvación depende de obras, diciendo, lo que necesito es confesarme, me bautizo y ya pertenezco a una iglesia y visito los domingos regularmente. Doy mis ofrendas y ya. Entonces eso lo atribuyen como que son cristianos. Al final del día, durante la semana, ¿te has puesto a meditar en lo que has hecho? ¿Y te has puesto a meditar en lo que no has logrado delante del Señor? ¿Te das cuenta de cuántas veces le has fallado a Dios? Le hablé airado a mi compañero de trabajo. No obedecí las instrucciones de mis padres. Hoy vi pornografía. Hoy me entregué a los vicios. Hoy no ejercí dominio propio. ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes cuando meditas en eso? Hoy no, pero mañana sí. O tal vez te dices, te quedas callado y aislado pensando en que yo lo puedo lograr mañana. No hay problema. O clamas a Dios arrepentido o arrepentida. Descansas en la gracia de Dios, que no hay manera que tú puedas cumplir la ley perfecta. Y reconoces que no lo puedes hacer solo. Y que en la misma gracia de Dios, Dios ha puesto hermanos y hermanas creyentes delante de ti que están para orar por ti, exhortarte, animarte y corregirte si es necesario. Eso es parte también de la gracia de Dios, que no estás solo, que te une a un cuerpo de creyentes para que puedan glorificar juntos al Señor por medio de su obediencia. El legalismo es una tragedia. ¿Por qué es una tragedia? Vimos primero que el legalismo desprecia ¿a quién? A Cristo. Luego te esclaviza. También te aleja del mensaje de salvación. Veamos ahora en cuarto y último lugar que el legalismo te deja sin esperanza. Los versículos 5 al 6 nos dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En este versículo 5, Pablo comienza con esta palabra pues, explicando algo que dijo anteriormente. Si cayeron de la gracia, es lo que estaba mencionando en el versículo 4. Se han salido de la doctrina de la justificación de la fe. Y Pablo entonces diciendo, si se cayeron, es porque se han salido de este mensaje de la gracia que es la justificación por fe. Es por la fe en Cristo y no en las obras. La fe en Cristo y no en la fuerza de nuestra propia fe. Además, Pablo dice que la justificación es por medio del Espíritu.
La justificación no es algo que podemos hacer o hayamos hecho nosotros. Entonces, ¿cómo somos justificados nosotros? El Espíritu crea la justicia en nosotros. La justicia que es la perfección cristiana que Dios nos ayuda a alcanzar en nuestras vidas y que luego concede completamente en la gloria. Y eso por la que esperamos. Y esa espera es la esperanza, que significa un cierto acontecimiento que aún todavía no ha sucedido, que la esperamos ya que sabemos que va a ocurrir. La justificación es una de las doctrinas más importantes del cristianismo, hermano. Esta doctrina mostró que los judaizantes estaban equivocados, muy equivocados en su mensaje. Fíjate cómo Pablo construyó su argumento. Va al versículo número 2 y dice que la circuncisión no tenía ningún beneficio para salvación. Y en el versículo 4 dice, buscar la justificación por cualquier otro medio que no sea la fe en Cristo era alejarse de la gracia. Y luego añadió la otra cara de la moneda. Ser incircunciso no era una barrera para la salvación. Nadie tampoco que se haya circuncidado tiene ventaja o desventaja delante de Dios para ser salvo. Nadie que se haya circuncidado puede decir que voy más adelante que el incircunciso. Mira lo que dice el verso 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ni la circuncisión ni la incircuncisión tiene algún valor, hermano. Valor para la salvación. Pablo enseña en sus cartas que el cristiano está en Cristo. Y esa es una de sus frases favoritas. Es una de las que yo me deleito mucho. En Cristo. Esta frase nos ayuda a nosotros a entender que todos los beneficios que recibimos de parte de Dios nos llegan en Cristo. Cada aspecto de la salvación y cada componente de la vida que vivimos nosotros como convertidos están arraigadas en Cristo. Tenemos una relación personal con Él. Estamos vestidos con su justicia, llenos del Espíritu y somos parte del cuerpo de creyentes en Cristo. La circuncisión no vale, pero tampoco la incircuncisión. Entonces, ¿qué es lo que vale? ¿Qué es lo que vale? Pablo dice en el verso 6, en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Lo que importa es la fe que es por el amor. Somos salvos por la fe en la obra de Cristo. Pero esa fe no es una fe vacía. No es una fe quieta. No es una fe que no trabaja. Esa fe es una fe motivada por amor. Pablo escribió en otra parte que el amor es el cumplimiento de la ley. Lo vemos en Romanos capítulo 13, verso 10. Lo que la obediencia de la ley no puede producir, el amor sí lo hace. El amor es fruto del Espíritu. Efesios 5:22. La fe es la raíz, pero el amor es el fruto. Lo que los judaizantes querían, ¿qué era lo que querían? Que se circuncidaran para que se sometieran a la ley.
El cumplir la ley a la perfección para estar bien con Dios. Cuando la Biblia habla de la justificación, siempre dice que somos justificados por la fe, que es otra forma de decir que la justificación solo viene por fe. La verdadera fe es siempre una que funciona, una fe que trabaja, es una fe expresiva. Una fe que solo se puede expresar en el amor de Dios y en el amor a los demás. Como dijo Lutero, el que quiera ser un verdadero cristiano o pertenecer al reino de Cristo debe ser un verdadero creyente, pero no cree de verdad si las obras de amor no siguen su fe. El amor es el resultado de una fe genuina. ¿Y cómo se ve esa vida de amor? ¿Cómo se ve esa vida de fe en amor? En nuestra devoción con Dios. Una vida de oración en dependencia de Él, meditando en la palabra para conocerle más, porque amamos a Dios. En el servicio los unos a los otros, ayudándonos en cualquier necesidad que podamos tener, ya sea física o espiritual. Ese es el amor al prójimo. La corrección. La corrección es un acto de amor, porque lo que busca inclusive en la corrección y en la disciplina es ayudar a glorificar a Dios cada día más y más. Hermanos, el legalismo es una tragedia porque desprecia a Cristo, te esclaviza, te aleja del mensaje de la salvación y te deja sin esperanza. Cada día disfrutemos y gocémonos más de esta hermosa salvación gratuita que nos llena a nosotros de esperanza, porque es perfecta y es completa. Abracémosla, meditemos en ella y profundicemos cada día más en ella, porque es por medio de ella es que nosotros obtenemos vida eterna. Es por medio de ella que somos santificados cada día más para la gloria de Dios. Oremos. Padre, gracias por la obra maravillosa de tu Hijo amado Jesús. Señor, no tenías que hacer eso, pero aún así te plació salvarnos a nosotros. Y este plan de redención que desde el inicio, desde el comienzo, ya tú tenías delineado, nos has traído y ahora podemos ser aceptados delante de ti por medio de Cristo Jesús. Señor, perdónanos por las veces que hemos pecado, que hemos hecho de las obras nuestra confianza para estar bien contigo. Perdónanos porque hemos algunas veces suplantado ese mensaje de la gracia por medio de las obras. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en ese camino de la gracia que es en Cristo Jesús. Danos las fuerzas para continuar perseverando en ese mensaje. No nos permitas caernos, salirnos de ese mensaje de salvación, Señor, que es por gracia. Reconocemos que es solo por medio de tu Espíritu que nos guía, que nos puedes mantener, Señor. Ayúdanos a poder enseñarle eso a nuestros hijos, enseñarle eso a nuestra familia, a las personas con quienes nosotros estamos trabajando, que tú eres nuestro libertador, que ya no tenemos que vivir por obras, que no hay una medida que yo pueda dar que pueda solo satisfacer la ira tuya, Señor,
porque ya fue satisfecha en el sacrificio de Cristo Jesús. Padre, permítenos vivir una vida donde podamos vivir libres, sin cargas, sabiendo que la gracia tuya nos acompaña, aquellos que somos hijos tuyos. Padre, y salva a aquellos que todavía no han podido abrazar este mensaje, que todavía no han creído en este mensaje, Señor. Sálvalos, Señor. Renueva su entendimiento, cambia su corazón para que puedan vivir una vida en dependencia plena y completa en ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.